Muy bien, compañeros, vamos a resolver un problema parecido a su actividad. La número 3 en su problema, pues es un globo que está cargado de forma positiva y se aproxima a otra carga negativa, que es la carga 1, una hoja de papel. Recuerden que los objetos adquieren cargas por frotación. Que froto este globo y a lo mejor se le van electrones, por eso quedó cargado positivamente. Bien, es muy similar el problema entonces. Aquí están las condiciones. Son tres cargas, carga 1, carga 2, carga 3. Dice que están en un triángulo equilátero y que el lado del triángulo mide 10 centímetros, ¿verdad? También me dice que la carga 1 vale 5 microcoulombs, pero es negativa. Vamos a poner la información. Carga 1 es negativa, carga 2 es positiva y carga 3 también es positiva. Ahora, puesto que las unidades están en microcoulombs y esto en centímetros, debemos acomodar primero las unidades que sean congruentes. Transformamos esa carga 1, que son 5 microcoulombs. Recuerden que no requerimos signos al hacer las operaciones, como explicamos la semana pasada. Los signos van a servir para saber si se atraen o si se repelen las fuerzas, las cargas, ¿verdad? Entonces no hay que meterlos de momento. Vamos a multiplicar por el factor de conversión. Y ya sabemos que un coulomb, porque así lo necesitamos trabajar, equivale a 1 por 10 a la menos 6. Aquí lo puse al revés. Ya corregí esto porque siempre me confundo. Entonces aquí va un microcoulomb, equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora sí, este se va a ir con este se va a ir con este. Y recordemos que les dije, no, pues eso nada más le van a poner el número y por 10 a la menos 6. ¿Sale? Por lo tanto, carga 1 vale 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Carga 2 vale 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Fíjense, son 2 microcoulombs, entonces nada más agregamos el por 10 a la menos 6. Y la carga 3, 5 microcoulombs, pero ahora positivos. Así que esta vale 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Esta carga dijimos que es negativa. Muy bien, ahí está, ya tengo las unidades. Y los 10 centímetros, también recordemos, 10 centímetros, el factor de conversión es multiplicar, sabiendo que un metro tiene 100 centímetros. Se cancela esto y implica nada más recorrer dos decimales. Para que me quede 0.10 metros, ¿verdad? Perfecto, ya tengo los datos de entrada. Y ustedes lo van a hacer también así. Solo que sus datos son diferentes. Fíjense, ustedes tienen 20 para carga 1, 10 para carga 2 y la carga 3 son 30 microcoulombs. Y su separación serán 5 centímetros. Y recordando, claro, que la carga 1 es negativa. Aquí está. Aquí no se lo pusieron como 1 negativo, pero sabemos que es negativo. También recuerden que el triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Por lo tanto, esa distancia de 10 centímetros o 0.10 metros es la misma para los 3 lados. 0.10 y todos los demás lados miden igual, 0.10 y 0.10 metros. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar el procedimiento. En el punto 1, pues son las instrucciones realmente, es lo que me piden hacer, ¿verdad?
que encontrar las cargas o la fuerza debido a esas cargas y el ángulo resultante. Y en la carga, el punto 2, ahora sí, comenzamos a hacer cálculos. Dice, calcula la fuerza Q3 sobre Q1. Aquí está la carga Q3, aquí está la carga Q1 y esta fuerza Q3 ejerce una acción sobre esta carga 1, ¿verdad? Que será una de atracción, pues que son cargas contrarias. Para esto utilizamos la ley de Coulomb que tengo aquí arriba. Recuerden que el valor de K se determinó experimentalmente y ya tenemos un valor acordado que es 9 por 10 a la 9. Y pues ya, vamos a hacer la operación. Fíjense. Vamos a encontrar la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Y le pongo 3, 1, ¿verdad? Abajo. Es igual. Ponemos K, que es 9 por 10 a la 9. Ya no voy a poner unidades, pues ya todo lo tengo en unidades congruentes. Carga 1, 5 por 10 a la menos 6. Carga 2, 2 por 10 a la menos 6. Y la separación R es 0.10 metros y esto debe ir al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Las unidades no le ponemos signo, recuerden. Otra cosa, he visto muchos errores en esta operación. Voy a repetir el procedimiento para que ya no se equivoquen en esta parte. Mucha atención más bien. Vamos a empezar 9, ahora el por 10 se lo ponemos con este, por 10 a la 9, luego por 5 por 10 a la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6, y le damos igual. Entre paréntesis, punto 10 al cuadrado con este y listo. 9. Y ya tengo la primera fuerza de la carga 3 sobre la carga 1 y esto me dio 9. Y ahora sí pongo unidades, son newtons, porque los newtons son de fuerza. Ahora fíjense, voy a dibujar aquí lo que está pasando. Como son signos contrarios, la carga 1 y la carga 3, debe haber una fuerza de atracción de acuerdo a la ley de Coulomb. Y aquí habrá una fuerza en esta dirección y esa fuerza vale 9 newtons, ¿verdad? Aquí está. Muy bien. Vamos ahora a hacer el siguiente punto, carga 2 sobre carga 1. Hacemos fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 y el procedimiento pues es muy similar. K ya no lo voy a poner, ustedes sí lo tienen que poner, aquí por tiempo lo hacemos rápido. La carga 2 vale 2 por 10 a la menos 6 y la carga 1 vale 5 por 10 a la menos 6. Cerramos, la distancia es la misma, puesto que es un triángulo equilátero, dijimos, al cuadrado. Fuerza 2, 1. Hacemos aquí, voy a borrar esto. 9 por 10 a la 9, que es la constante, por 2 por 10 a la menos 6, por 5 por 10 a la menos 6. Le damos Enter, entre punto 10 al cuadrado. Y me dio también 9 newtons. Bien, me da 9. Rápido, me equivoqué aquí en la fuerza 2, fíjense. Porque es la carga 3, que es 5 por 10 a la menos 6, que es esta. Y la fuerza 1, que es 5 por 10 a la menos 6. Yo puse esta carga. Aquí entonces te viene un 5. Voy a corregirlo rápidamente.
Listo. Y le ponemos aquí en su lugar 5 por 10 a la menos 6. Y este valor pues también va a ser diferente. Voy a hacerlo otra vez. Entonces, 9 exponente a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6. Le doy igual entre punto 1, punto 10 al cuadrado. Le doy igual, con ese convierto y me da 22.5. Ahora sí. Sí, me había equivocado, 22.5 newtons. Perfecto. Ya tengo las fuerzas de ambos lados. Voy a dibujarla, entonces esta fuerza dijimos que va aquí. Voy a hacerla un poquito más larga. Aquí. Y la fuerza 2,1, que es la segunda que calculé, va en esa dirección, ¿verdad? También debe ser de atracción, puesto que son caras contrarias. Pero voy a dibujar un poquito más corta la flecha. Aquí. Cuando dibujamos las fuerzas, hay que hacerlo proporcional a la magnitud. Esta que es de 22 debe quedar un poquito más larga que esta que es de 9, ¿verdad? Así como lo hice acá. Ya ustedes esos resultados también lo van a interpretar de esa forma. Bien, siguiente paso, calcular la fuerza resultante. Ahora, imagínense lo siguiente. Voy a hacer aquí un diagrama primero antes de explicar esta parte. Imagínense que tenemos un bloque de algo y que estamos aplicando una fuerza hacia acá y otra fuerza un poquito más pequeña hacia acá. ¿Hacia dónde se recorrerá ese bloque? Si hay una persona jalando en esa dirección y otra persona jalando en esa dirección, el bloque no se va a ir ni hacia arriba ni hacia la derecha totalmente, ¿verdad? Porque hay dos fuerzas que están actuando. El bloque seguramente llevará una dirección aproximadamente aquí. Esa es la fuerza resultante y es la que se genera de la suma global de las fuerzas individuales. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Hay dos fuerzas, pero en medio de esas dos fuerzas hay una fuerza resultante. Es lo que vamos a encontrar aquí. Y si lo aproximamos, esa fuerza resultante deberá andar quedando por aquí más o menos, intermedia entre las fuerzas originales, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer y pues vamos a calcularlo. Voy a borrar de aquí. Para eso, bueno, voy a explicar otra cosa. Fíjense, aquí tengo otro bloque. Imaginen que estoy aplicando una fuerza en diagonal. Así, una fuerza en diagonal. Esa fuerza en realidad está formada por dos fuerzas más pequeñas. Una fuerza que está actuando en el eje de las X, que se llama la componente X, y otra fuerza pequeña que está actuando en la dirección Y, que se llama la componente de la fuerza en Y. Eso significa que la fuerza la descompongo o que encuentro sus componentes, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer primero con las fuerzas principales, esta de 22 y esta de 9, ¿verdad? Porque eso me va a permitir encontrar la fuerza resultante global. Ya expliqué esto. Y ahora sí, vamos a hacer las operaciones. Vamos a hacer primero componentes de la fuerza 3,1. Esta que está aquí arriba. Esta que está en rojo, la más larga. Y tiene dos componentes. Vamos a encontrar
el componente de la fuerza 3, 1 en el eje de las X. Y para eso utilizamos la fórmula que dice la fuerza 3, 1 multiplicada por el coseno del ángulo teta, ¿verdad? Y vamos a encontrar también las componentes de esa fuerza 3, 1 en el eje Y. Y la fórmula dice la fuerza 3, 1, pero multiplicado por el seno del ángulo teta. Eso es por trigonometría. Rápidamente lo explico aquí para que no se queden así nada más con la pura fórmula. Esta es la fuerza 3, 1, ¿verdad? Es esta misma que tengo acá arriba. Esa fuerza 3, 1 dijimos que se descompone en dos más chiquitas. Una fuerza X y otra más chiquita. Bueno, este es Y. Y una fuerza X. Y este es el ángulo teta al que hace referencia a la fórmula. Si yo digo seno de teta es igual a cateto opuesto, es decir, este, entre hipotenusa, que es la línea negra, que es mi fuerza principal, 3, 1. Por lo tanto, la componente X debe ser fuerza 3, 1 por el seno de teta. Y de allí vienen las formulitas que estoy manejando aquí. Aquí es Y. Este no es X, este es Y. Y aquí también es Y. Vale, me confunden las letritas. Bien, así quedan las formulitas. Vamos a aplicarlas, entonces, en negro, ¿verdad? ¿Cuánto vale la fuerza 3, 1? Pues vale 22.5. Y eso multiplica al coseno de teta. ¿Cuánto es el ángulo que está aquí? Puesto que es un triángulo equilátero, los tres ángulos son iguales y son 180 entre 3, debe valer 60 grados. Rápidamente, un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales y tiene 3 ángulos iguales. Un triángulo tiene 180 grados como ángulos interiores, es decir, este más este más este. Y como son 3, cada ángulo debe medir entonces 60 grados. Por eso ponemos 60. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la operación. Calculadora, borramos. Fíjense, hay que ponerle primero en modo grados. Shift, Setup. Y van a elegir donde diga la letra D o la palabra D. En este caso es el 3. Le apretamos y ya está en grados. Ahora sí, 22.5 por coseno de 60. Con este transforme me da 11.25. 11.25. Muy bien. Hacemos la otra. También es 22.5, pero ahora es el seno de 60 grados. Calculadora. Voy a borrar este y le voy a poner seno. De lo mismo, solo que con seno. Y me da 19.48. Son newtons. No olviden que estamos manejando newtons. Perfecto. Ahora hacemos lo mismo. Componentes de la fuerza 2, 1. Es esa que encontré que vale newton, 9 newtons, y es esta que está aquí, ¿verdad? Porque es entre la carga 2 y la carga 1. Fíjense, la fuerza 2, 1 en X. ¿Se fijan? Toda esta fuerza de 9 newtons está justo sobre el eje X. No lleva ningún ángulo. Por lo tanto, vamos a poner que su valor en X
son 9 newtons. Y son positivos puesto que está apuntando hacia la derecha del eje. Y la otra componente, la componente de la fuerza 2, 1, pero en Y, va a ser 0. Puesto que esta fuerza, como dije, está sobre el eje X aplanada, entonces no hay nada que esté actuando hacia arriba. Les pongo otra vez el ejemplo de bloque. Si tuviera una fuerza actuando hacia acá, pues el bloque a fuerza va a moverse en esta dirección, paralela perfectamente a estas líneas. Nunca se va a mover hacia arriba, ni tampoco se va a mover un poquito para acá. Por eso no hay componente Y. Eso pasa nada más cuando las fuerzas son paralelas a los ejes. Si la fuerza tuviera, aunque sea un poquito de ángulo, sí habría una parte en Y sí habría una parte en X. ¿Sí? Pero en ese caso, como está perfectamente plana, no habrá efecto en la dirección Y. Por eso no hay componente en el eje de las Y. Y le ponemos 0. Siguiente paso, suma de componentes. Vamos a poner la sumatoria de fuerzas en X. ¿Y cuántas fuerzas tengo en X? Ah, tengo esta, que es 11.25. ¿Y cuál más? Esta, que es más 9, es positiva. Más 9 newtons. Esto me va a dar 11 y 9, 20.25. Y son newtons, estamos hablando de fuerzas. Ahora las componentes, o la suma de componentes en Y. Tengo esta, 19.48. Y esta también, que es 0, no va a alterar, pero lo pongo para completar el proceso. Muy bien, ahí está la suma de componentes. El siguiente paso es la fuerza resultante. Fíjense, eso que encontré anteriormente es ya la suma de todas las fuerzas en X y la suma de todas las fuerzas en Y. Eso me va a permitir encontrar esta línea que les comenté al principio. Pero sí tenemos que hacer este proceso. Vamos al siguiente paso, fuerza resultante. Le voy a poner FR y esa se obtiene con la fórmula raíz cuadrada de las fuerzas en X al cuadrado más las fuerzas en Y al cuadrado, ¿verdad? Es un teorema de Pitágoras, es igual por triángulos. Bien, en X es 20.25 al cuadrado más en Y 19.48 al cuadrado. Saco mi calculadora, voy a borrar esto. 20.25 al cuadrado más 19.48 al cuadrado. Sacamos raíz de ANS, 28.09. Voy a dejarlo en 28. newtons. Muy bien. Me falta el ángulo. Ángulo, fíjense. El ángulo lo encontramos con la formulita θ es igual a tangente inverso, que se le pone tangente a la menos 1, de las fuerzas en Y
sobre las fuerzas en X. Esta es la formulita. Y la explicación es la siguiente. Chequen. Aquí tengo la fuerza resultante que encontré acá, que es 28 newtons. Esa fuerza resultante tiene una componente Y, que es esta que está aquí, y que vale 19.48. Y tiene una componente X, que es esta, y que vale 20.25. Este es Fx. Muy bien. Y este dijimos que es el ángulo θ. Ahora, si decimos tangente de θ es igual a cateto opuesto, corresponde a la fuerza Y entre adyacente, que es la fuerza en X. Y como quiero el ángulo, utilizamos la función inversa. Por eso utilizamos esta fórmula que les estoy dando. De acuerdo, es por trigonometría, en base a funciones trigonométricas básicas y la función tangente, ¿verdad? Bien, lo voy a borrar para que no me espacio aquí. Y hacemos la gráfica ya final ahorita con más cuidado. Entonces θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de la fuerza en Y, que es la que está aquí, 19.48. Entre las fuerzas en X, que es 20.25. Y con su calculadora lo van a hacer de la siguiente forma. Voy a borrar esto. Le van a poner Shift, tangente, y luego van a poner 19.48 entre 20.25. Y le cierran, no vayan a dejar nada sin paréntesis, todo donde debe de ser. Le ponemos igual y me da 43.8. Ese es el ángulo de la fuerza resultante. Vamos a graficar entonces los resultados con más detalle. Fíjense, esta es mi carga 1. Y primero encontramos una carga en esta dirección, digo una fuerza de atracción, que es esta que está aquí y que esa valía 9 newtons. Y luego encontramos otra fuerza que era de 22. De 22 puntos y tantos newtons. Ahorita la dibujo. Ahí mero. Esta es la fuerza 3.1. Y la fuerza de acá era la fuerza 2.1. Esta. Son las de inicio, las primeras que calculamos. Y esa mide 22.5 newtons. 22.5 newtons. Fíjense. Ahora, estas dos fuerzas iniciales, debido a las carga 2 y carga 3,
Están separadas, pero actúan en conjunto como una sola fuerza. Como les comenté en el ejemplo de las cajas, que había aplicado dos fuerzas y se genera una fuerza intermedia. Aquí también se genera una fuerza intermedia aquí. Esa fuerza intermedia que encontramos equivale a 28 newtons y equivale o lleva una dirección de 43.8 grados. Voy a dibujarlo aquí. Le voy a poner 44 porque no me da más exactitud. Y así. Ahí está aproximadamente. Los vectores y las fuerzas más bien son vectores. Y cuando yo los dibujo, la longitud de la flecha debe ser proporcional a la magnitud de ese vector. Esta era de 22 y la dibujé un poquito más larga que esta fuerza que era de 9 newtons. Y la fuerza resultante pues me dio 28 newtons. Es esta. Este es FR. Y son 28 newtons. Y el ángulo al que actúa es este, que fue 43.8 grados. Y pues ya, es lo que me pide el problema, graficar los resultados como están aquí y hacer las fuerzas. La gráfica las pueden hacer en papel o las pueden hacer en GeoGebra, ¿verdad? Y pues tal vez les comparta un recurso de GeoGebra para que se ayuden a hacer estas gráficas. Pero en papel y con transportador las pueden hacer. No tienen que ser exactamente perfectas, pero sí tienen que ser congruentes con mis resultados. Ustedes van a encontrar algo similar, claro, con otras medidas, puesto que son otras fuerzas, pero un resultado y gráfica muy similar. Aquí lo dejamos, cualquier cosa me comentan y seguimos trabajando.